Les decíamos que mañana, 4 de septiembre, se celebra desde el año 2023 en nuestro país el Día de la Gestión Cultural. Esta fecha no es elegida arbitrariamente, sino que pretende homenajear el legado, el trabajo de Gonzalo Carámbula, persona que ya vamos a estar desarrollando su vida y también su legado. Para hablar de esto, de la gestión cultural, del aporte que hizo Gonzalo Carámbula a nuestro país, es que recibimos con mucho gusto a Danilo Urbanavicius, es licenciado en Gestión Cultural, comunicador social y coordinador académico de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas de la Universidad CLAE, entre otras cosas. Bienvenido, Danilo. Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por poner en horario central un tema como es la cultura, que no es habitual, así que doblemente agradecido. Bueno, pero nos atraviesa a todos el tema cultura, y cuando uno quizá rápidamente piensa en gestión cultural puede pensar en, bueno, organización de eventos, etcétera. ¿De qué hablamos en el concepto más amplio de gestión cultural? ¿Cuál es la importancia que tiene? Bueno, la gestión cultural existe, hay un autor que dice que existe desde que existe el primer espectáculo. Por ejemplo, alguien tuvo que encargarse de contratar a los artistas, de vender a las entradas, y nosotros tomamos como referencia, no solo en el ámbito de la cultura, al modelo francés, ¿sí? Con el primer Ministerio de Cultura de Francia, pero específicamente en lo que es el término de gestión cultural, es un término que ha ido evolucionando con el tiempo, que tuvo la definición de administrador cultural, de mediador cultural, y nosotros acá en Uruguay y en Latinoamérica en realidad tomamos esa definición de lo que se llama la Escuela de Barcelona, ¿sí? De la gestión cultural de Barcelona, que como bien tú decías, está asociado generalmente a lo que es la producción de espectáculos, pero hoy en día ese término va evolucionando y se va profundizando y tiene muchísimo que ver con el ámbito de las políticas culturales. Es decir, un gestor cultural no solo organiza eventos o gestiona proyectos o festivales, sino también que cada vez más nos estamos involucrando en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de las políticas culturales. ¿Incluye también de alguna manera la preservación patrimonial de expresiones culturales? Sí. Es como lo clásico, ¿no? Lo asociado a lo artístico, que también va de la mano de la evolución de la definición de cultura, ¿no? Que tenemos, que siempre asociamos la cultura a las bellas artes o al artístico, y ahí ya nos metemos un poquito en Gonzalo. Gonzalo decía que las políticas culturales no son agendas de espectáculos, sino que tiene que ver de alguna manera con cómo elegimos vivir en sociedad, y para eso la gestión cultural tiene muchísimo que ver y muchísimo que decir además. Hablemos entonces de la figura de Gonzalo Carámbula. Quizá algunos de ustedes que nos están viendo lo conocieron como político, como abogado, como gestor cultural, formado también en el exterior y formador aquí, ¿no?, de la parte académica, y creo que quizá sin tener demasiada visibilidad estuvo atrás de los principales proyectos culturales que tuvo el Uruguay, ¿no?, en la década de los 90. Sí, Gonzalo fue todo eso y fue mucho más. Gonzalo fue abogado de profesión, ¿sí? Él fue político, fue diputado durante 2 periodos, del 85 al año 95, por el Frente Amplio, específicamente por el Partido Comunista. Después, toda su trayectoria cultural, vamos a decirlo así, la hizo al frente de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, los 2 periodos de Mariano Arana. Después fue fundador de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, específicamente de la licenciatura en Gestión Cultural, donde fue director, también de la Tecnicatura, y en su última etapa laboral perteneció y dirigió la Oficina de Comunicación de Presidencia en el gobierno de José Mujica. Bueno, pudimos conversar con su hermano, con Marcos Carámbula, ex intendente de Canelones, ex presidente de ACE, quien recorrió y recordó también el legado de Gonzalo Carámbula desde su lugar de intimidad familiar, y charlamos largo y tendido con él. Tenemos acá un resumen de lo que conversamos. Gonzalo era un hombre buenísimo, de una gran ternura, de una gran empatía, muy querible en su forma de ser, muy inteligente, y a su vez con una humildad impresionante. Él, cuando, por ejemplo, nos juntábamos la familia, él jamás hablaba de todo lo que estaba y los proyectos culturales y cómo era reconocido afuera. Tampoco habló nunca mayormente de su periodo de prisión, que la pasó muy mal, que lo torturaron muy duramente.
Solo cuando se hizo el diagnóstico de la enfermedad, que finalmente le costó su vida, estábamos, en fin, sus hijos, sus nietos, nosotros, mis nietos, él dijo, bueno, esto yo lo tomo con la naturalidad que uno puede tomar cuando ya estuvo muy cerca de la muerte, en ese tiempo la tortura. Y la verdad que si algo mostró la hombría de hombre bueno, sereno e inteligente, fue como abordó esos 2 años que duró entre el diagnóstico y el desenlace final. El derecho a la cultura para él fue un tema fundamental hasta sus últimos días. Gonzalo fue, a su vez, un comprometido con verdaderamente la descentralización y la democracia cultural. Él decía, no solo basta llevar al interior, a los barrios de Montevideo, obras, sino que los protagonistas son los propios ciudadanos de esos barrios, que hay que darle herramientas, talleres, espacios para que construyan ellos su propio universo cultural desde el lugar donde viven. La crisis del 2001, aquella patriada de Mariano, Gonzalo y otros, de reconstruir el Teatro Solís y hacerlo esa joya que hoy tenemos, ¿verdad? O la Sala Citarrosa, que también... Es decir, Gonzalo no solo era un hombre de pensamiento, sino un hombre de acción concreta y de convocatoria a los distintos actores. La cultura tiene esa herramienta formidable de inclusión, de cohesión, de política social y de construcción. Y debe ser descentralizada, democrática, protagonizada por la propia ciudadanía y en un hilo conductor que no desfallezca, que se mantenga, ¿verdad? Bueno, ahí recuerdo la palabra de Marcos Carámbula a propósito de algunas de las líneas de acción llevadas a cabo por su hermano. Hablaba de que la cultura es la mejor política social que un país puede aplicar y también hablaba del concepto de ecosistema cultural, algo que nos está rodeando. Sí. Contanos de esta foto que está acá atrás, nadie mejor que vos para que lo cuentes. Bueno, esta foto es una foto que el propio... Miro la pantalla porque realmente impresiona verlo así en pantalla gigante. Y además es una foto, para quienes lo conocimos y quienes tuvimos en sus clases, una foto muy significativa porque él daba sus clases con esta foto, que es una foto que él mismo sacó, que es de los bañados de Carrasco y que hace una analogía de la definición de cultura. Él decía que las políticas culturales son las políticas públicas por excelencia. Entonces decía que dentro de la cultura existen distintas especies de diferentes tamaños, que algunas necesitan más agua, otras menos, algunas más, otras menos luz. Entonces, en esa convivencia del ecosistema cultural es donde se forja la cultura de un país, de una ciudadanía, de una región. Y entonces esa foto representa lo que es el ecosistema cultural, lo que es la definición de cultura para Gonzalo. Y no aferrarse a la preservación de algunos aspectos. Ponía como, exactamente, por ejemplo, un elenco estable o... Claro, porque es difícil de entender ese concepto, ¿no? Bueno, él decía, es un tema que siempre se está en discusión. Hay que mantener, pongo un ejemplo y no estoy ni en contra ni a favor en este caso, ¿no? Es decir, hay que mantener el elenco de la Comedia Nacional, hay que mantener el Ballet Nacional del Sodre, sí, hay que mantener, pero también hay que apoyar a los elencos artísticos independientes. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy todo a la Comedia Nacional y no le doy todo o no le doy algo a los elencos artísticos o a la Ley Nacional del Teatro o lo que fuera? Entonces, ese equilibrio, ese sano equilibrio que hay que tener para que todos convivan y todos se nutran los unos de los otros. Justamente con ese criterio de fortalecer lo independiente, podemos repasar el trabajo a nivel legislativo que hizo en la década de los 90 Gonzalo Carámbula con el llamado Grupo de los Cuatro, ¿no? Sí, eso ¿sabes que eso marca una característica de Gonzalo que viene de un tiempo atrás? Él, además de todo lo que mencioné, junto con Marcos y con su papá Felisberto y otras personas, fundaron lo que fue la revista La Plaza. ¿Sí? Desde el año 79 al año 82. En el año 82 viene la censura para la revista, paradójicamente o no, con el último número que la tapa decía «Viva la cultura». Y adentro tenía una separata donde se convocaba a las Asambleas Nacionales de Cultura. Entonces ahí yo me traje acá la entrevista de un colega que se llama Armando Olivera Ramos, que me lo traje anotado porque siempre me lo olvido, y las sesiones de la revista de La Plaza empezaban así.
Él decía en la entrevista que Perico Pérez Aguirre siempre comenzaba los encuentros diciendo: no hagamos anticomunismo, ni anticoloradismo, ni antiblanquismo, ni antinada. Construyamos ciudadanía, defendamos la libertad, la democracia. Aquel era el valor fundamental de la plaza. Y eso se ve reflejado en este grupo de los 4 que vos mencionás, que no eran ni más ni menos que Luis Hierro López, el ex vicepresidente de la República, Luis Alberto Heber, ex ministro, Héctor Lescano y el propio Gonzalo, que más allá de las comisiones que ellos trabajaban dentro del Parlamento, era conocido el grupo de los 4 porque siempre estaban trabajando en muchas de las leyes y de las cosas que hoy conocemos y que hacemos uso quienes gestionamos la cultura o la propia ciudadanía. De la COFONTE, por ejemplo. Exactamente, nacen de esa comunión de estas cuatro personas, y de mucho más, pero vienen desde esa época. Con perfiles muy distintos, además. Con perfiles totalmente distintos, que por eso digo que viene desde esa época de los años 80, en donde se sentaban a la mesa alguien que era del Partido Colorado, alguien que venía de la Iglesia Católica, otros que venían del Partido Comunista, y eso no impedía que se trabajara para la ciudadanía y para defender la democracia en ese momento tan brutal de nuestro país. Bueno, fuimos a hablar con el actual senador Luis Alberto Heber, quien al decirle además que íbamos a preguntarle sobre Gonzalo Carámbula y su trabajo, nos dijo que sí de inmediato y nos recibió de brazos abiertos. Esto era lo que contaba. Teníamos muchas discusiones, pero tenía muy buena relación personal. Yo hasta amigo era con él. ¿Por qué? Porque primero el debate, el diálogo en el Parlamento es muy importante, es indispensable para poder avanzar en proyectos. Que nadie abandona sus ideas, sino que las pone arriba de la mesa. Pero esta ley, la ley sobre todo que incentiva a la música nacional que nació de él, ¿no? Él vino con ese planteo. A mí, yo era el coordinador de bancada del oficialismo, en ese momento gobernaba el Partido Nacional, y como nacionalista que soy, entendía que teníamos que darle un apoyo a la música nacional, a nuestros artistas, como para que pudieran, en definitiva, aparecer más en los distintos medios de prensa. Y ahí profundizamos una relación que la teníamos muy correcta en el Parlamento, a pasar muchas horas juntos. Yo puedo decir que fui amigo de Gonzalo, y realmente lamenté mucho su partida. Se lo dije a Marcos, creo que no le hicimos un homenaje como merecía en el Parlamento, porque era un hombre muy trabajador. Yo creo que incluso a él le costó mucho en el Frente Amplio convencer a sus compañeros que este era el único camino, y a mí, dentro del Partido Nacional, incluso en el Senado de la República, yo era diputado en ese momento, él también, nos costó mucho convencer a los senadores de que esto era una forma de darle un apoyo a la música nacional. Y nos salió muy bien. Debe ser de las leyes que he tenido más reconocimiento en el trabajo a lo largo de mi vida parlamentaria. También conversamos con el actual director general del Teatro Solís en Buenos Aires, Gerardo Grieco, el uruguayo, quien trabajó desde hace muchos años junto a Gonzalo Carámbula en la Intendencia de Montevideo, en la reapertura del Teatro Solís, en la reapertura y reforma también de la Sala Citarrosa, entre otros aspectos. Vamos a ver qué nos decía Grieco a propósito del trabajo y el legado de Carámbula. Gonzalo Carámbula, para mí, es una pregunta difícil. Para mí es el político de la cultura referente de las últimas décadas desde el retorno a la democracia. Es amigo, es mentor, es el que es la persona que además hay un antes y un después de los 10 años de la intendencia de Gonzalo Carámbula junto a Mariano Arana en la mirada global y holística de lo que es la cultura, la gestión cultural, las políticas culturales. Insisto, él es uno de los fundamentales. Después que sale de la intendencia,
hace 15 años fue también el fundador de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, donde también tuve el privilegio de ser parte en esos mismos inicios. A Gonzalo le gustaba decir que era el político, que él era un político de la cultura y no un gestor cultural. Sin embargo, la gestión cultural lleva consigo también gestión política y nadie en el mundo lo hacía mejor que él. En la profesionalización desde todos los lugares que estuvo fue fundamental. Me parece muy hermoso la iniciativa que tuvo en su momento el director de Cultura de Canelones, de que el día de la gestión cultural sea justo el día del cumpleaños de Gonzalo. Es súper lindo recordarlo así. Se emocionan y la verdad que escuchar que se habla de una persona no solo por su trayectoria y su profesionalismo, sino también de su calidad humana, es mucho, ¿no? Sí. Y quería preguntarte con respecto a lo legislativo y ese gran trabajo que hicieron los cuatro, y eso que al fin de cuentas él decía, no es ser anti nada, ¿no? Es estar en pro de las cosas. ¿Qué le quedó pendiente en cuanto a proyectos de ley o qué se podría avanzar en la legislación? Su última voluntad, sus últimas palabras que se las dijo al hermano y a las personas más allegadas fue, Marcos, te dejo encargado de todo esto. Todo esto significa la aprobación de la Ley Nacional de Cultura, que dentro de las cosas que tenía la creación del Ministerio de Cultura, es decir, separar el Ministerio de Cultura de lo que es el Ministerio de Educación. Esa ley fue presentada sobre finales del periodo de Vázquez, finalmente no se aprobó, el periodo pasado no se trató dentro del Poder Legislativo, y en este periodo estaba dentro de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, lo analizó en las bases programáticas, previo a las bases programáticas, y ahora creo que no está en discusión porque lo que se está viendo es que con la supuesta creación del Ministerio de Justicia hay cosas que van a pasar a esa órbita, entonces cultura pasaría a tener otra relevancia, pero son todas cosas que no hay nada formal, vamos a decirlo así. Bueno, ya tenemos que cerrar. Está ya por su tercera edición pronta. Bueno, Ecosistema Cultural. Ecosistema Cultural es un libro que recoge textos de Gonzalo Carámbula en distintas etapas de su vida, la etapa personal, como político de la cultura y como político partidario, vamos a decir, o político de raza, como decía Gerardo, que fue y es el político más importante de la cultura, por lo menos de la apertura democrática hasta la fecha. Este trabajo recoge un montón de textos de Gonzalo, está a la venta en las librerías, ya vamos por la segunda edición, se está agotando la segunda edición, y a partir del día de mañana va a estar accesible y disponible en formato digital, de forma gratuita, en la página de la editorial, que es una editorial argentina, rgcediciones.com.ar. Lo pueden descargar ahí, que va a estar disponible para quien quiera acceder al libro. También hay reflexiones, por ejemplo, de Mariano Arana, de José Rila, a propósito del trabajo en conjunto con Carámbula. Sí, porque tratamos de mostrar a Gonzalo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva humana, más humanista, desde la perspectiva como gestor cultural y desde la perspectiva como político. Entonces los textos están relacionados como a esas tres categorizaciones, que en realidad todos se unen como en un ecosistema, pero a los efectos de ordenar el libro tienen esas tres categorías, esos tres capítulos. Muchas gracias por estos minutos, Danilo. Gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Un placer.